Imagina entrar a una antigua iglesia al anochecer, solo para descubrir que no estás solo. Que algo, o alguien, te observa desde las sombras. Hoy te traigo historias que han sido ocultadas, vividas por sacerdotes que jamás volvieron a ser los mismos. Relatos que pondrán tu fe, y tus nervios, a prueba. Quédate hasta el final, porque la última historia podría cambiar la forma en que ves lo sagrado, para siempre. Si estas historias te estremecieron tanto como a nosotros al contarlas, no olvides dejar tu like, comentar cuál fue la historia que más te impactó, y suscribirte para no perder los próximos relatos del más allá. Aquí, el terror nunca descansa. Historia 1: El altar que cambiaba de lugar en el cementerio de Utah. En el corazón del árido paisaje de Utah, donde el viento arrastra susurros antiguos entre las lápidas gastadas, existía un altar especial que se había vuelto leyenda entre los pobladores del lugar. No era un altar cualquiera. Cada mañana, aquellos que caminaban por el cementerio lo encontraban en un sitio distinto, como si el propio espíritu de los difuntos se encargara de moverlo durante la noche. Las velas que lo adornaban parecían consumirse con una intensidad casi sobrenatural, su luz temblorosa iluminando las flores marchitas y las fotografías antiguas de los muertos. Los lugareños contaban que el altar no respondía a manos humanas, nadie admitía haberlo cambiado, pero tampoco nadie podía explicar cómo reaparecía, siempre intacto, en un lugar diferente. Algunos decían que el altar tenía voluntad propia, que era el punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el más allá, un lugar donde las almas inquietas manifestaban su presencia y reclamaban ser recordadas. Se rumoraba que aquellos que se atrevieran a pasar la noche cerca del altar podían escuchar rezos en lenguas olvidadas, voces que emergían del silencio de la tierra y que parecían venir desde otro tiempo, mezcladas con susurros que helaban la sangre. Un anciano del pueblo confesó haber visto, una madrugada especialmente oscura y sin luna, como el altar levitaba unos centímetros sobre la tierra antes de desplazarse lentamente hacia una tumba, olvidada en el extremo más alejado del cementerio. Aquella tumba, según decía, pertenecía a un alma perdida que había sido sepultada sin ritos ni oraciones, condenada a vagar sin descanso. El altar, con sus velas y flores, era como un puente que la comunidad invisible construía para devolverle el honor perdido. Sin embargo, el misterio no terminaba ahí. Con el tiempo, los visitantes comenzaron a notar que las flores frescas puestas sobre el altar desaparecían al día siguiente, dejando solo pétalos secos y tierra removida, como si la esencia misma del altar absorbiera la vida de lo que se le ofrecía. Algunos atribuyeron esto a una maldición, otros a una bendición oscura, pero todos coincidían en que ese altar no era un simple objeto inanimado, sino una presencia viva que exigía respeto y cautela. Las leyendas crecieron, y aunque muchos intentaron desentrañar el enigma del altar errante, nadie logró comprender si era un acto de misericordia, un castigo, o una señal de que en aquel cementerio, el tiempo y el espacio se doblaban en torno a lo desconocido. Lo cierto es que, cada amanecer, la incertidumbre se renovaba y el altar continuaba su silenciosa peregrinación, recordando a los vivos que la frontera entre los mundos es más delgada de lo que se imagina, y que en el cementerio de Utah, las sombras no solo se esconden, sino que caminan y cambian de lugar en la noche. Si estas historias te estremecieron tanto como a nosotros al contarlas, no olvides dejar tu like, comentar cuál fue la historia que más te impactó, y suscribirte para no perder los próximos relatos del más allá. Aquí, el terror nunca descansa. Historia 2: El joven que fue enterrado vivo en Granada. En las calles empedradas y los callejones oscuros de Granada, donde el susurro del pasado parece mezclarse con el presente, se cuenta una historia que hiela la sangre y permanece viva en la memoria colectiva como un oscuro recordatorio de lo que puede suceder cuando la vida y la muerte se confunden en un frágil límite. Todo comenzó una fría noche de invierno, cuando un joven llamado Mateo cayó enfermo de manera repentina. Sus síntomas eran extraños y alarmantes: un letargo profundo, un pulso débil y casi imperceptible, y una piel pálida que parecía más propia de un cadáver que de un ser vivo. Los médicos, desconcertados por su condición, finalmente declararon su muerte tras horas de esfuerzo inútil por reanimarlo. La familia, sumida en el dolor y la desesperación, preparó el funeral con la rapidez que la tristeza imponía, y aquel joven fue enterrado en el cementerio local, en una tumba sencilla, marcada con una lápida gastada por el tiempo. Pero la tragedia no terminó allí. Poco después del entierro, un grito ahogado y desesperado emergió de la tierra húmeda y fría donde reposaba Mateo.
Los vecinos, alertados por aquel sonido extraño y sobrecogedor, corrieron hacia el cementerio en plena madrugada. Al llegar, observaron con horror que la tierra sobre la tumba parecía haberse removido, y con manos temblorosas, las autoridades presentes comenzaron a excavar con premura y miedo. Lo que encontraron fue un vacío aterrador, el ataúd estaba abierto, y el cuerpo que debía estar allí había desaparecido sin dejar rastro. El silencio que siguió a aquel descubrimiento fue más pesado que la noche misma, y la incredulidad se apoderó de todos. ¿Dónde había ido el joven? ¿Había realmente muerto, o había sido enterrado vivo? Las investigaciones y relatos que surgieron después pintaron un cuadro aún más sombrío. Muchos creían que Mateo había entrado en un estado de coma profundo, casi irreversible, pero no había muerto. Había sido víctima de una equivocación médica fatal. La imagen de aquel joven atrapado en la oscuridad de un ataúd cerrado, luchando por respirar en la tierra fría y opresiva, se convirtió en un símbolo de terror que atravesó generaciones. Los relatos de quienes visitaban la tumba afirmaban escuchar susurros y gemidos suaves al caer la noche, como si el joven intentara comunicarse desde algún lugar invisible entre la vida y la muerte. Algunos vecinos aseguraban haber visto una figura fantasmal que se asomaba entre las sombras, con el rostro pálido y los ojos llenos de una tristeza infinita, vagando sin descanso por el cementerio. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero la historia se había arraigado en la psique colectiva de Granada, convirtiéndose en una advertencia sobre la fragilidad del ser humano y el respeto que merece la frontera entre la vida y la muerte. Años más tarde, investigadores y parapsicólogos intentaron estudiar el caso, tomando muestras del lugar y realizando vigilias nocturnas. Las cámaras captaron luces extrañas y sonidos inexplicables, y los sensores de movimiento activaban alarmas sin que hubiera presencia humana visible. La tumba de Mateo permanecía abierta, o al menos, sin cuerpo, como si aquel vacío representara una herida abierta en el tiempo. En la comunidad, la historia se transmite con un tono solemne y un temor reverente, recordando que, en ocasiones, la muerte no es más que un velo delgado que puede ser atravesado, pero que también puede convertirse en una prisión eterna. El joven de Granada no fue solo una víctima del error, se transformó en un símbolo de las almas atrapadas en el umbral, ni vivas ni muertas, condenadas a deambular en la penumbra de un destino trágico. Esta historia perdura como un eco siniestro en las noches granadinas, y cada vez que el viento atraviesa el cementerio y se escucha un grito ahogado que parece venir de la tierra, los que conocen el relato recuerdan que la línea entre la vida y la muerte es frágil, y que en algún lugar, bajo la fría tierra, un joven lucha por ser liberado del sepulcro que nunca debió cerrar sus puertas. Si estas historias te estremecieron tanto como a nosotros al contarlas, no olvides dejar tu like, comentar cuál fue la historia que más te impactó, y suscribirte para no perder los próximos relatos del más allá. Aquí, el terror nunca descansa. Historia 3: Las campanas que sonaban bajo tierra en Tijuana. En una de las zonas más antiguas y olvidadas de Tijuana, donde el paso del tiempo parecía detenerse entre las tumbas desgastadas y la maleza que crecía sin control, surgió un misterio que estremeció a toda la comunidad y sembró un temor silencioso en quienes se atrevían a acercarse al viejo cementerio. Todo comenzó una noche sin luna, cuando varios vecinos reportaron haber escuchado, provenientes del subsuelo, el tañido profundo y fantasmal de campanas que nadie podía explicar. No eran las campanas usuales de una iglesia cercana, sino sonidos graves y metálicos que parecían surgir directamente desde la tierra, como si alguien o algo desde las profundidades quisiera hacer escuchar un llamado urgente. Al principio, las autoridades descartaron el fenómeno como producto de la imaginación colectiva o algún tipo de obra mecánica en los alrededores. Pero la insistencia de los testimonios, la multitud que afirmaba escuchar las campanadas durante noches consecutivas, obligó a organizar vigilias en el cementerio viejo. Durante esas guardias, cuando el silencio era absoluto y la oscuridad envolvía cada rincón, el sonido aparecía sin aviso, reverberando en la noche como un lamento metálico que parecía atravesar la piel y calar en los huesos. Los expertos intentaron rastrear el origen del sonido, revisando las bóvedas y las criptas, buscando alguna campana oculta o un mecanismo olvidado. Pero el cementerio era un lugar olvidado, sin campanas instaladas y sin registros de campanarios en sus inmediaciones. Una noche, uno de los vigilantes relató que, mientras el tañido comenzaba, sintió un escalofrío intenso y la tierra bajo sus pies vibraba levemente, como si latiera con vida propia. En un intento por descubrir la fuente,
Un pequeño grupo decidió excavar en un sector del cementerio donde el sonido parecía más fuerte. Al remover la tierra, encontraron fragmentos de antiguos instrumentos metálicos, pero ninguno que pudiera producir aquel sonido persistente. Sin embargo, lo más perturbador fue descubrir que bajo el suelo se extendía una red de túneles olvidados, corredores que parecían haber sido construidos siglos atrás para conectar las diferentes criptas y mausoleos, o quizás para otros fines desconocidos y oscuros. Algunos ancianos del pueblo recordaban viejas leyendas sobre rituales prohibidos realizados en ese cementerio, donde las campanas no eran solo objetos para marcar el tiempo, sino símbolos de invocación y puertas hacia otros planos. Se decía que durante ciertas noches, cuando la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se desvanecía, las campanas bajo tierra podían sonar para llamar a las almas errantes, para advertir de presencias que no debían ser despertadas. Conforme pasaban los días, las campanadas comenzaron a ir acompañadas de otros fenómenos inquietantes, sombras que se movían entre las tumbas sin dueño, susurros que emergían del viento, y una sensación opresiva que hacía que incluso los más escépticos sintieran miedo. El cementerio se convirtió en un lugar evitado, un espacio donde la noche parecía cobrar vida propia y donde el pasado oscuro reclamaba su espacio en el presente. En el intento por entender lo inexplicable, algunos expertos en lo paranormal visitaron el lugar y confirmaron que el fenómeno no tenía explicación lógica. Detectaron patrones rítmicos en el sonido, como si se tratara de un mensaje cifrado o una llamada repetida, una advertencia que se transmitía desde las entrañas mismas de la tierra. Una teoría que circuló entre los más inquietos fue que las campanas eran una especie de aviso para evitar que los vivos perturbaran ciertos secretos enterrados. O quizás eran el grito silencioso de aquellos que yacían olvidados y que reclamaban justicia o descanso eterno. Con el tiempo, el cementerio fue cerrado durante la noche, y las campanadas se hicieron más esporádicas, pero jamás desaparecieron por completo. La historia de las campanas que sonaban bajo tierra se convirtió en un relato oscuro que pasa de boca en boca, un misterio insondable que recuerda que, bajo la superficie tranquila de un cementerio, pueden ocultarse voces, sonidos y secretos que no deben ser ignorados. Quienes han escuchado las campanas bajo tierra aseguran que ese sonido permanece en su memoria. Un eco sombrío que revela que en Tijuana, más allá de la vida cotidiana, existen mundos ocultos donde el tiempo y la muerte se entrelazan en un susurro metálico que jamás se apaga. Si estas historias te estremecieron tanto como a nosotros al contarlas, no olvides dejar tu like, comentar cuál fue la historia que más te impactó, y suscribirte para no perder los próximos relatos del más allá. Aquí, el terror nunca descansa. Historia 4: El ataúd que no aceptaba tierra en Nuevo México. En un remoto pueblo de Nuevo México, envuelto en un silencio que parecía eterno, se encontraba un antiguo cementerio donde la tierra misma parecía guardar secretos inconfesables. Fue en ese lugar donde ocurrió un fenómeno tan extraño y perturbador que aún hoy, quienes conocieron la historia, hablan con un susurro cargado de miedo y asombro. Todo comenzó cuando una familia acomodada decidió enterrar a su patriarca en una tumba recién preparada. El ataúd, robusto y de madera oscura, fue colocado cuidadosamente en la fosa. Sin embargo, al día siguiente, los trabajadores del cementerio se toparon con una escena que desafiaba toda lógica. El ataúd yacía de nuevo sobre la tierra, como si hubiera sido expulsado violentamente desde abajo. Intrigados y preocupados, volvieron a enterrar el féretro, esta vez con más tierra y piedras encima, pero al amanecer encontraron la misma escena. El ataúd, sin importar la cantidad de tierra que lo cubriera, era rechazado por el suelo y volvía a aparecer intacto en la superficie. La noticia se propagó rápidamente y atrajo la atención de expertos, religiosos y curiosos, todos deseosos de desentrañar el misterio. El párroco local intentó bendecir la tumba, rezando durante horas para apaciguar cualquier espíritu inquieto, pero nada parecía detener el fenómeno. La tierra continuaba expulsando el ataúd, como si rechazara aquella presencia. Algunos lugareños murmuraban que el hombre enterrado había cometido pecados tan graves que ni la tierra quería retenerlo. Una especie de castigo eterno que lo condenaba a no descansar ni en la muerte. Otros creían que una fuerza oscura habitaba el ataúd, algo que luchaba contra el sepulcro y que provocaba ese rechazo de la tierra. Las noches en el cementerio se llenaron de sonidos extraños, golpes secos contra la madera del ataúd, susurros ahogados y un aire frío que helaba hasta los huesos. Algunos afirmaban haber visto una figura sombría que rondaba la tumba,
una sombra sin rostro que parecía buscar desesperadamente algo perdido. Los intentos por resolver el enigma se multiplicaron. Científicos analizaron el terreno y descartaron movimientos sísmicos o causas naturales. Investigadores espirituales realizaron rituales y exorcismos, pero el ataúd persistía en su retorno a la superficie. La familia, aterrorizada, llegó incluso a considerar abrir el ataúd para entender qué ocurría, pero la idea de enfrentar lo desconocido los llenaba de terror. Finalmente, un anciano del pueblo, conocedor de las leyendas ancestrales, habló de un pacto oscuro realizado por el hombre en vida, un vínculo con fuerzas que rechazaban la muerte natural. Según sus palabras, aquel ataúd no solo era un receptáculo de madera, sino una prisión que el alma del difunto rechazaba y que la tierra misma no podía aceptar. La historia del ataúd que no aceptaba tierra se convirtió en un símbolo del miedo más profundo, el temor a la muerte sin descanso, a una existencia atrapada entre mundos, condenada a una lucha interminable. El cementerio de Nuevo México guardó aquel ataúd como un misterio sin resolver, un enigma que desafía la razón y recuerda que, en ocasiones, la muerte no es un final, sino un tormento que se niega a descansar bajo la fría tierra. Historia 5. La niña que jugaba entre cruces en Huesca. En el pequeño pueblo de Huesca, entre sus calles antiguas y su historia silenciosa, existía un cementerio donde el tiempo parecía haberse detenido. Entre las lápidas gastadas por el viento y la lluvia, los habitantes contaban con una mezcla de temor y nostalgia, una historia que parecía salida de un cuento oscuro, pero que para muchos era una realidad inquietante, la niña que jugaba entre cruces. Todo comenzó en una fría tarde de otoño, cuando varios vecinos aseguraron haber visto a una niña pequeña corriendo y riendo entre las tumbas. Su vestido blanco contrastaba con la grisura del cementerio, y su figura ligera se movía con una gracia casi etérea. Nadie sabía quién era aquella niña ni de dónde venía, pero su presencia era tan constante que pronto se convirtió en tema de conversación. Los adultos decían que debía ser el espíritu de una pequeña que había muerto hace años, pero cuya alma aún no encontraba descanso. Lo extraño era que, aunque muchos la veían, nadie lograba acercarse lo suficiente para tocarla o hablar con ella. Algunos niños que jugaban cerca afirmaban que la niña invitaba a jugar, pero que cuando intentaban seguirla, ella desaparecía entre las sombras de las cruces. La inquietud creció cuando, semanas después, se descubrió una tumba olvidada, cubierta de hojas y tierra, con una pequeña lápida apenas legible. En ella se leía un nombre, Isabel, y una fecha que indicaba que la niña había fallecido hacía casi un siglo. A partir de ese momento, la historia tomó un cariz aún más sombrío. Los vecinos comenzaron a escuchar susurros y risas infantiles que provenían del cementerio en las horas más silenciosas de la noche. Algunos dijeron que veían luces pequeñas y titilantes danzando entre las tumbas, como si fuera un juego eterno que se repetía desde hacía décadas. Pero no todo era inocente ni alegre. Aquellos que intentaban profanar la tumba de Isabel, o perturbar su descanso, sufrían extrañas desgracias, enfermedades inexplicables, accidentes y visiones aterradoras. Se decía que la niña no solo jugaba, sino que vigilaba, protegiendo su lugar con una presencia que podía ser tanto dulce como vengativa. Una anciana del pueblo relataba que, en una noche especialmente oscura, escuchó cómo la risa de Isabel se transformaba en un llanto desconsolado, y que una sombra oscura se alzaba entre las cruces, cubriendo el cementerio con un manto de tristeza. Para muchos, aquella niña era un recordatorio de que la muerte no siempre es un descanso, y que algunas almas quedan atrapadas en un limbo, jugando entre la vida y la muerte, buscando compañía o justicia. La niña que jugaba entre cruces en Huesca se convirtió en leyenda, una historia que se cuenta con voz baja, con respeto y miedo. Porque en las noches silenciosas, si uno camina con cuidado entre las tumbas, aún puede escuchar sus risas lejanas y sentir la presencia de una niña que nunca se fue, que sigue jugando eternamente entre las sombras del cementerio. Historia 6 del pozo sellado con cadenas en Michoacán. En las tierras ancestrales de Michoacán, donde la naturaleza se mezcla con antiguas leyendas y secretos que el tiempo se ha empeñado en ocultar, se halla un cementerio olvidado que guarda uno de los misterios más oscuros y perturbadores de la región, un pozo sellado con cadenas y cruces, un lugar que nadie se atrevía a profanar y del que pocos se atrevían siquiera a hablar en voz alta. Este pozo, ubicado detrás de un mausoleo desvencijado y cubierto por una maleza densa, fue descubierto por casualidad durante unas tareas de limpieza realizadas por los encargados del cementerio. A simple vista parecía una simple abertura oscura en el suelo,
Pero lo que llamó la atención fueron las cadenas oxidadas que lo rodeaban, cruzadas una sobre otra, y las cruces de hierro clavadas firmemente en la tierra, como si quisieran mantener encerrado algo más allá del miedo humano. Nadie recordaba que ese pozo hubiera sido construido ni para qué servía. Los archivos municipales estaban vacíos, y los ancianos del pueblo negaban haber escuchado leyendas o historias relacionadas con aquel lugar. Sin embargo, la atmósfera que rodeaba al pozo era opresiva y pesada, como si una fuerza invisible emanara desde sus profundidades para mantener a raya a quienes se acercaban. Las primeras noches después del descubrimiento, vecinos y vigilantes del cementerio comenzaron a percibir ruidos extraños, golpes sordos que venían de la tierra, murmullos incomprensibles, y un frío intenso que parecía salir de la abertura sellada. Algunos aseguraban haber sentido una presencia oscura y amenazante, como si algo estuviera atrapado bajo las cadenas, clamando por liberación o venganza. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular relatos escalofriantes. Testigos que vieron sombras deformes emergiendo de la maleza cerca del pozo, niños que desaparecían brevemente para luego aparecer temblando y sin recordar dónde estuvieron, y animales que evitaban la zona con un instinto que parecía sobrenatural. Una noche, un grupo de valientes decidió acercarse al pozo y, en un acto de imprudencia, intentaron romper las cadenas y retirar las cruces. Al hacerlo, el aire se volvió denso y un grito ensordecedor resonó en la oscuridad, seguido por un temblor que sacudió el suelo y pareció abrir un portal a una dimensión desconocida. Los que participaron en aquel acto juraron que vieron figuras horribles, sombras con ojos ardientes y rostros desfigurados, que intentaban salir del pozo sellado. Desde ese momento, el cementerio se convirtió en un lugar maldito, evitado incluso por los más valientes. Los encargados reforzaron las cadenas y colocaron nuevas cruces, recitando oraciones y bendiciones para contener la oscuridad encerrada. Según los relatos de los ancianos, aquel pozo era una prisión antigua, un sello para mantener atrapadas almas perdidas, espíritus vengativos o quizás incluso entidades demoníacas que en tiempos remotos habían sido desterradas a ese abismo bajo tierra. La historia del pozo sellado con cadenas en Michoacán es una advertencia sobre el respeto a lo desconocido, sobre los límites que no deben ser cruzados y sobre las fuerzas oscuras que pueden acechar bajo la superficie de la realidad cotidiana. Quienes conocen esta historia saben que, en las noches sin luna, si se escucha con atención cerca del mausoleo, se pueden oír susurros y lamentos provenientes del pozo, ecos de un tormento que nunca terminará mientras las cadenas lo mantengan encerrado. Y es que hay secretos en Michoacán que ni el tiempo puede borrar, lugares donde el silencio no es paz, sino la prisión eterna de aquello que la humanidad prefirió olvidar. Historia 7 del canto de una madre que perdió a su hijo en Chicago. En los barrios antiguos de Chicago, donde la bruma se cuela entre las calles y el viento lleva consigo ecos de tiempos pasados, existe un cementerio pequeño y apartado que guarda una historia tan dolorosa como misteriosa, una leyenda que ha hecho temblar a quienes se han detenido a escuchar el canto que emerge cada noche desde una tumba infantil. Todo comenzó hace muchos años, cuando una madre, llamada Elena, perdió a su único hijo en circunstancias trágicas e inexplicables. El pequeño Daniel, de apenas 6 años, desapareció una fría tarde de otoño sin dejar rastro, y a pesar de las intensas búsquedas y el sufrimiento de su familia, nunca fue encontrado con vida. El dolor de Elena fue tan profundo que, según cuentan los vecinos, su alma quedó anclada a aquel lugar, incapaz de aceptar la pérdida. Con el tiempo, cuando el cuerpo de Daniel fue finalmente hallado sin vida, se organizó un funeral sencillo pero cargado de una tristeza infinita, y el niño fue enterrado en una tumba humilde dentro de ese cementerio. Desde entonces, varias personas que vivían o trabajaban cerca comenzaron a escuchar, en las noches más silenciosas, una voz femenina que entonaba canciones de cuna junto a la tumba del niño. No era un canto cualquiera, sino una melodía dulce y melancólica que parecía flotar entre las sombras y envolver el aire con una mezcla de amor y desconsuelo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero quienes la escuchaban juraban que la voz transmitía un dolor tan puro que estremecía hasta el alma. Algunos afirmaban haber visto una figura femenina, vestida con ropa antigua y con el rostro marcado por las lágrimas, sentada junto a la lápida, cantando en un ritual silencioso que parecía no tener fin. La presencia de Elena se sentía fuerte, como un espíritu que se negaba a abandonar a su hijo, un lazo irrompible que trascendía la muerte misma. Sin embargo, la historia se tornó aún más oscura cuando comenzaron a aparecer señales inquietantes alrededor de la tumba.
flores marchitas colocadas sin explicación, marcas de manos en la tierra fresca y sombras que se movían sin dueño bajo la luz de la luna. Algunos visitantes relataban sentir un frío intenso y una sensación de tristeza abrumadora, como si la desesperación de una madre estuviera contenida en ese pequeño espacio entre las lápidas. Más de una vez, los guardias del cementerio encontraron la tumba desordenada, con la tierra removida y signos de que alguien o algo había estado allí durante la noche. Intentaron vigilar, pero la figura y el canto parecían esquivar cualquier intento de ser capturados o confrontados. Expertos en fenómenos paranormales fueron llamados para investigar, y grabaron sonidos extraños, voces que no correspondían a ningún ser vivo y una energía densa que impregnaba el lugar. Algunos interpretaron el canto como un lamento atrapado entre mundos, una plegaria eterna de una madre que busca consuelo y que se niega a dejar ir a su hijo. Para los habitantes del barrio, la historia del canto de Elena se convirtió en una advertencia sobre el poder del amor y la tristeza, sobre cómo el dolor puede transformar a un ser humano y convertirlo en una presencia que trasciende el tiempo y la muerte. En noches especialmente silenciosas, si uno se acerca con respeto a ese cementerio de Chicago, puede oír, muy lejos pero claro, la voz de una madre cantando para su hijo perdido, un canto que no conoce final y que recuerda que, a veces, la muerte no separa, sino que une en un lazo eterno de dolor y amor. Historia 8 del retrato que lloraba al anochecer en Cádiz. La familia Gálvez llevaba generaciones habitando una casona antigua en el corazón del casco histórico de Cádiz. La propiedad, de muros gruesos y ventanas angostas, había resistido siglos de salitre, viento y secretos. A simple vista, parecía una reliquia más de la ciudad, pero los vecinos evitaban mirarla por demasiado tiempo. Decían que, al caer el sol, desde una de sus ventanas se escuchaba un suave lamento, como el de alguien que lloraba sin consuelo. Todo comenzó cuando Rosario Gálvez, una restauradora de arte recién llegada de Madrid, decidió volver a la casa de su infancia para cuidar de su abuela enferma. Al entrar en la vivienda, sintió un estremecimiento que le recorrió la columna. El aire tenía un olor denso, una mezcla de humedad antigua y algo más, algo que no podía identificar. Durante los primeros días, Rosario se dedicó a limpiar y redescubrir las habitaciones abandonadas. En una de las salas superiores, encontró un cuadro cubierto con una tela gruesa. No tenía marco, ni inscripción, ni nombre del autor. Solo mostraba a una mujer sentada, con el rostro pálido y los ojos negros como pozos. Vestía un vestido de luto victoriano, y sus manos delgadas descansaban sobre un regazo vacío. Rosario, intrigada por la calidad del trazo, decidió colgarlo en la sala principal. Lo limpió con cuidado, y desde ese momento, algo cambió en la casa. Las noches se volvieron inquietas. El reloj del pasillo se detenía exactamente a las 7:46 de la tarde. Las bombillas titilaban, aunque no había cortes de luz. Y lo peor, Rosario comenzó a notar manchas de humedad justo debajo del cuadro, como si alguien lo hubiera regado con lágrimas. Pensando que era una ilusión causada por la fatiga, intentó ignorarlo. Pero una madrugada, al bajar por un vaso de agua, la vio. Una figura de mujer estaba parada frente al retrato. No se movía, no hablaba. Solo miraba el cuadro con una tristeza insondable. Rosario, paralizada por el miedo, apenas pudo parpadear. Cuando encendió la luz, no había nadie. Pero el retrato tenía 2 líneas húmedas bajo los ojos. Rosario intentó contarle lo ocurrido a su abuela, pero ésta le tomó la mano con fuerza y le susurró. No debiste tocarlo. Lo dejamos cubierto por una razón. La anciana le confesó que el retrato pertenecía a una antepasada llamada Carmen Gálvez, una mujer que había perdido a su único hijo en el mar, víctima de un naufragio frente a la costa. Desde aquel día, se encerró en su cuarto, negándose a hablar, a comer, incluso a respirar con fuerza, como si la vida fuera una ofensa a su dolor. Finalmente, fue hallada muerta frente al retrato que ella misma se había pintado, sola, en silencio, con la ropa de luto puesta. Dicen que, desde entonces, el retrato se negaba a desaparecer. Intentaron quemarlo, pero no ardía. Lo enterraron, pero siempre regresaba a la casa, arrastrado por la marea o dejado misteriosamente en la entrada. Hasta que, cansados, lo cubrieron con una tela bendecida y prometieron no tocarlo jamás. Rosario, aunque aterrada, decidió investigar más.
fue al archivo municipal, donde encontró registros de muertes extrañas asociadas con la familia. Niños que nacían sin llanto, hombres que desaparecían en el mar, y mujeres que se suicidaban al anochecer. Todos estos eventos tenían un punto en común. Sucedían después de que alguien retirara el retrato de su escondite. Una noche, Rosario escuchó nuevamente el llanto. Pero esta vez, no venía de otra habitación. Venía del interior del cuadro. Caminó con lentitud hacia él, y por un momento, creyó ver cómo los labios de la mujer se movían. Una palabra apenas audible flotó en el aire. «Devuélvemelo». Rosario retrocedió, tropezando con la alfombra. Al caer, notó que el retrato tenía una grieta en el pecho, justo donde debería estar el corazón. Y en esa grieta, algo brillaba. Como un objeto metálico oculto bajo la pintura. La restauradora no pudo resistirse. Con sus herramientas, comenzó a raspar con cuidado. Lo que encontró la hizo gritar. Dentro del lienzo, camuflado con capas de óleo, estaba cosido un pequeño medallón. Al abrirlo, encontró la imagen de un niño con cabello rizado y sonrisa inocente, y detrás de él, una dedicatoria, a mi hijo perdido. Que las olas te devuelvan a mí. Esa misma noche, el llanto se convirtió en grito. Las ventanas estallaron solas. La casa tembló como si un terremoto invisible la estremeciera desde sus cimientos. Rosario corrió, llevando el medallón consigo. Lo arrojó al mar con todas sus fuerzas, esperando apaciguar a la presencia. Pero al volver a casa, encontró el retrato vacío. La mujer ya no estaba allí. Solo quedaban las manos, aún pintadas, y el regazo, más oscuro que antes. Como si alguien, o algo, hubiera regresado a ocupar su lugar. Desde entonces, el retrato sigue colgado en la sala. La mancha de humedad ya no aparece. No se oyen más llantos. Pero cada tarde, justo al caer el sol, el reloj aún se detiene a las 7:46 de la tarde. Y la casa entera se sumerge en un silencio que hiela la sangre. Rosario se marchó de Cádiz poco después, dejando la casa cerrada. Algunos aseguran que, al pasar frente a la ventana, todavía puede verse una figura de mujer sentada frente al cuadro, esperando que la devuelvan aquello que el mar le arrebató. Historia 9 del cuerpo que desapareció en plena exhumación en Colima. En el corazón del estado de Colima, donde el calor parece flotar inmóvil sobre los campos secos y las tumbas viejas, existe un pequeño cementerio olvidado por el tiempo. Rodeado de árboles torcidos y muros de piedra resquebrajados, ese lugar guarda secretos que solo el silencio de la noche se atreve a pronunciar. Todo comenzó en septiembre de 2019, cuando las autoridades locales, debido a la expansión de una carretera, ordenaron la exhumación de una antigua sección del panteón. La mayoría de las tumbas tenían más de 70 años, según los registros, muchas ya no tenían familiares vivos que las reclamaran. Una de ellas, sin embargo, llamó la atención por un detalle desconcertante. El nombre de la lápida había sido completamente raspado, como si alguien hubiera querido borrar todo rastro de la identidad de quien descansaba allí. La tumba estaba rodeada de otras también antiguas, pero esta tenía una losa más oscura, casi negra, y la tierra que la rodeaba parecía reseca, a pesar de las lluvias de días anteriores. Los trabajadores del cementerio la apodaron la tumba muda, porque ni siquiera el archivo municipal contenía datos sobre ella. No había fecha, no había nombre, ni indicación alguna. El encargado de la exhumación, un hombre mayor llamado Don Valentín, con más de 40 años de experiencia abriendo sepulturas, se mostró renuente desde el principio. Él aseguraba haber visto cosas extrañas alrededor de esa tumba en el pasado. Flores marchitas que aparecían solas, huellas pequeñas en la tierra que iban y venían hacia la lápida. Y lo más inquietante, una brisa helada que salía del suelo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Pero las órdenes eran claras. Al amanecer del 17 de septiembre, Don Valentín y dos sepultureros jóvenes comenzaron la labor. Cavaron durante horas, y conforme se acercaban al ataúd, el ambiente cambió. El viento dejó de soplar, y una nube espesa cubrió el cielo, como si la tierra misma se negara a dejar salir lo que allí se escondía. Finalmente, tras remover la última capa de tierra, apareció el ataúd. Era antiguo, de madera gruesa, y curiosamente estaba intacto, como si no hubieran pasado las décadas. Pero lo más espeluznante era que la madera estaba caliente al tacto,
como si estuviera viva. Uno de los trabajadores, un joven llamado Ulises, se negó a tocarlo. Decía que escuchaba golpes sutiles, como si algo dentro golpeara desde adentro, apenas perceptible, pero constante. Don Valentín, con la mano temblorosa, comenzó a retirar los clavos que sellaban la tapa. Uno a uno, los fue quitando mientras los pájaros del cementerio callaban, y los árboles se inclinaban como si observaran el acto. Al abrir finalmente el ataúd, todos dieron un paso atrás. Estaba vacío. No había restos. No había huesos. Solo una tela negra arrugada en el fondo del ataúd, que exhalaba un olor húmedo y agrio. Pero lo más terrorífico vino después. Uno de los sepultureros, al intentar levantar la tela, comenzó a gritar. Aseguró que al tocarla vio imágenes en su mente, un niño encerrado bajo tierra, gritando sin voz, arañando la madera mientras la tierra lo cubría. El joven cayó desmayado. Cuando despertó, no podía hablar. La noticia se esparció rápidamente por Colima. La gente empezó a acercarse al cementerio, dejando velas, cruces y oraciones improvisadas. Algunos afirmaban haber visto a un niño con la ropa cubierta de tierra vagando por los pasillos del cementerio al anochecer, con la mirada vacía y los pies descalzos. El cuerpo nunca apareció. La tumba fue cerrada de nuevo, esta vez con una gruesa cruz de hierro sobre la losa, clavada en el concreto. Don Valentín, días después del incidente, renunció. Declaró que ya no podía dormir, pues todas las noches escuchaba una voz infantil susurrándole al oído: «No debiste abrirla». La zona fue clausurada y rodeada con cinta de advertencia. Sin embargo, los habitantes cercanos aseguran que por las noches, desde la distancia, puede escucharse el sonido de tierra removiéndose sola, como si alguien tratara de salir nuevamente. Una mujer que vivía frente al cementerio aseguró haber visto algo que la dejó marcada para siempre. Decía que justo a las 3:33 de la madrugada, cada noche, una silueta infantil aparecía junto a la tumba sellada, mirándola fijamente desde el otro lado de la verja. «No parpadea», decía ella. «Solo me observa y espera». Hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar qué ocurrió realmente con ese cuerpo. ¿Fue enterrado vivo? ¿Acaso nunca hubo un cadáver? ¿O fue sacado por algo que no pertenece a este mundo? Lo cierto es que desde aquella exhumación, el cementerio nunca volvió a estar en calma. Hay noches en que los perros del barrio aúllan al mismo tiempo. Luces que se apagan y se encienden cerca de la tumba. Y una sensación de que, en ese lugar donde el cuerpo desapareció, hay algo más que solo tierra. Algo que aún respira. Algo que nunca debió ser despertado. Si estas historias te estremecieron tanto como a nosotros al contarlas, no olvides dejar tu like, comentar cuál fue la historia que más te impactó, y suscribirte para no perder los próximos relatos del más allá. Aquí, el terror nunca descansa. Historia 10: la voz que guiaba a los perdidos entre las tumbas en Arkansas. En un rincón olvidado de Arkansas, al borde de una carretera estatal apenas transitada, se encuentra el cementerio de Hollow Pines, cubierto por la espesura de un bosque antiguo que parece resistirse a desaparecer. El lugar no aparece en mapas modernos, y su nombre se susurra en la región con cierto temor y reverencia. Muchos lugareños aseguran que algo allí no descansa, y que quienes se aventuran a cruzar sus rejas oxidadas durante la noche, rara vez regresan iguales. Todo comenzó a circular con fuerza en los años 90, cuando dos excursionistas se desviaron del sendero que lleva al lago Beasley. Según su relato, la noche había caído más rápido de lo normal. Una neblina espesa envolvió todo en cuestión de minutos, y aunque intentaron regresar, cada vuelta que daban los llevaba a un claro que parecía no pertenecer a ningún sendero marcado. En medio de la bruma, comenzaron a escuchar una voz femenina. Dulce. Serena. Una voz que los llamaba por sus nombres. Aquello, dijeron, fue lo más perturbador. Nunca habían estado en la zona, y no había manera de que alguien supiera quiénes eran. La voz, pausada, como la de una madre tranquilizando a un niño, los guiaba con frases como: «Por aquí, cariño. Ya casi llegas. Solo un paso más». Al principio pensaron que alguien les estaba ayudando, pero cuanto más seguían la voz, más profunda parecía hacerse la oscuridad. Uno de ellos,
Michael aseguró que el suelo comenzaba a sentirse más blando, casi fangoso, como si algo bajo la tierra se removiera con cada paso. Horas después, fueron encontrados por un grupo de búsqueda. Estaban de pie, al borde de una fosa abierta, con los ojos perdidos y las manos cubiertas de tierra fresca. Ninguno pudo explicar cómo llegaron allí, ni por qué sus mochilas estaban a más de 3 kilómetros de distancia, colgadas ordenadamente en las ramas de un árbol sin hojas. Con el tiempo, otros relatos similares comenzaron a emerger. Un niño desaparecido durante un paseo escolar fue hallado 2 días después, dormido dentro de una cripta abierta, sin señales de haber sufrido. Cuando lo interrogaron, dijo que una señora con un vestido largo lo había llevado hasta ahí, cantándole canciones para que no tuviera miedo. Otra mujer, al visitar la tumba de su esposo, aseguró que una voz la condujo por un camino alterno hasta llegar a una lápida cubierta de raíces. No era la de su esposo. Era la de una joven fallecida en 1897. La mujer nunca supo explicar por qué había seguido esa voz, pero al día siguiente sufrió un colapso nervioso y no volvió a hablar jamás. El misterio llegó a oídos del padre Thomas Burkett, un sacerdote de origen irlandés que había escuchado leyendas similares en su tierra natal. Decidió investigar el cementerio de Hallow Pines por cuenta propia. Llevó consigo grabadoras, agua bendita, y el diario de un sacerdote anterior que había servido en la zona durante la Guerra Civil. Según sus anotaciones, había reportes de un canto que surgía entre las lápidas cuando el velo entre los mundos se hacía más delgado. Thomas pasó 3 noches dentro del cementerio, rezando, dejando símbolos protectores y escuchando. La segunda noche, su grabadora captó algo extraño, una melodía suave, como una nana, seguida de lo que parecía el llanto de un niño. Pero lo más perturbador fue una frase claramente audible entre los susurros: «No estás solo. Ven conmigo». Al día siguiente, el padre Burkett fue encontrado inconsciente al pie de una estatua rota de un ángel sin cabeza. Su cabello, antes negro, había encanecido por completo. Fue internado en un convento fuera del estado, y hasta hoy solo repite una frase entre rezos incesantes: «La madre no perdona». Los más ancianos del lugar aseguran que el cementerio fue construido sobre los restos de una comunidad indígena desplazada, y que durante la construcción se removieron huesos y se profanaron espacios sagrados. Otros afirman que, durante la Gran Gripe de 1918, los cuerpos eran enterrados allí sin ceremonia ni identificación, en fosas comunes que ahora yacen olvidadas. Entre esas víctimas, dicen, había una mujer llamada Lydia Altam, viuda y madre de 4 niños que murieron en sus brazos. Ella misma fue enterrada sin ataúd, cubierta apenas por una sábana. Algunos creen que su alma vaga aún entre las tumbas, buscando compañía para mitigar su dolor eterno. Sea quien sea, la presencia parece persistente. Una investigación amateur realizada por un grupo de entusiastas del ocultismo reveló que, al caer la noche, ciertos mausoleos cambian de temperatura drásticamente, y que si uno camina en línea recta desde la entrada principal hasta el roble antiguo en el centro, puede escuchar pasos a su lado, como si alguien invisible lo acompañara. Uno de ellos, un joven de 24 años, desapareció durante esa misma noche. Su cámara fue encontrada días después con una imagen final borrosa que mostraba una figura femenina al fondo, y no había nadie más con él al momento de la grabación. Actualmente, Hallow Pines está cerrado al público, con cercas corroídas y señales de advertencia. Sin embargo, cada tanto, los residentes cercanos afirman oír voces en la madrugada. No gritos. No llantos. Voces suaves. Melodiosas. Guiando. Por aquí, cariño. Ya casi llegas. Y si uno escucha lo suficiente, puede que también la siga. Y nunca regrese. Si estas historias te estremecieron tanto como a nosotros al contarlas, no olvides dejar tu like, comentar cuál fue la historia que más te impactó, y suscribirte para no perder los próximos relatos del más allá. Aquí, el terror nunca descansa.